y comienzan preguntando cómo así se aceptan los currículos regionales. A ver, ¿por qué creen que los currículos regionales, quién los acepta? ¿Qué ha estado pasando? Bien, acá está la educación, como es un derecho, pero también es un servicio de interés público, siempre está cruzada por muchas tensiones, muchas. Lo común, lo diverso. Lo para todos, lo específico. La descentralización, lo que tiene que ser regulado para todos. Y efectivamente, o sea, hacer currículos regionales está en marco de la ley de la descentralización, es parte de las competencias. Pero el tema no va por ahí. El tema es que el Ministerio de Educación como ente rector, es cierto que no se puso a la altura necesariamente del proceso de descentralización, porque un ministerio en un proceso de centralización no es ni controlar ni dejar hacer como si nada pasara, ni desentenderse o desatender. Tres son las funciones claves del Ministerio de Educación como ente rector en un proceso de descentralización en cualquier país, desde los estados más descentralizados federados hasta los como el nuestro, el nuestro es un país unitario y descentralizado. Por lo tanto, tiene las funciones de normar, de regular, de hacer política, de desarrollar capacidades, y ustedes son para eso los actores claves, pero también de supervisar efectivamente. Y en materia de curricular, más o menos ninguna de las tres cosas se han venido haciendo, ¿no es cierto? Porque no hay lineamientos curriculares, no hay lineamientos para orientaciones para los currículos regionales, no hay. Pero ni siquiera desde la sociedad civil se ha generado mucha producción sobre el tema. Por eso es parte de nuestros desafíos en el sistema curricular. Pero también es cierto que se hicieron y no pasaba nada, o sea, nunca se emitió una opinión. Recién ahora están viniendo, bueno, creo que también tiene que ver con que en el pasado hubo un poco la experiencia más tensa, no se hacen los currículos regionales, se prohíben, no autorizo. Y el problema entró a un callejón de salida, porque si yo le desconozco a la región el derecho de hacerlo, la región no va a ser igual, como si mi opinión, entonces mejor que la haga con mi opinión y hacerlo juntos. Entonces recién, el último medio año más o menos, que varios gobiernos regionales nos están alcanzando sus currículos y nosotros estamos retornando con opinión. Pero más allá de eso, sí queremos hacer esta propuesta a las regiones que ya tienen currículos de 2, 3, 4 años de implementación. Evaluemos, y ahí la mayoría de acá de ustedes viene de las regiones, trabaja en las regiones, y yo les pido que sean como también ahí como los portavoces, o sea, ser buenos gestores públicos quiere decir, yo evalúo lo que hago, no solo lo evalúo lo que hace el otro. Entonces sí tenemos que ir a un proceso de hacer la evaluación de los currículos que está pasando. Entonces no se ha venido haciendo nada frente a los currículos regionales. Ahora vamos a tener lineamientos, vamos a emitir opinión, es cierto, o sea, porque tampoco, justamente por ser un país unitario, no es que cada región va a hacer lo que le da la gana. Entonces, hoy desconozco los aprendizajes fundamentales, no. Ya hemos dicho que ese es el piso común para todos. Somos un país unitario. Entonces, digamos, todas estas preguntas que tienen que ver qué pasó con los currículos regionales, por qué no, etcétera, tienen que ver con ese tema. Ahora, hay otro conjunto de preguntas que dice, ya, voy a tener mi sistema, voy a tener mi marco, pero hay muchos problemas más que afectan la educación y cómo los resuelvo. Esta es una pregunta mayor. En efecto, o sea, parte también de poder tener esta mirada de conjunto de las políticas educativas es que yo tengo que ser consciente todo el tiempo que trabajando una línea tengo que atender los otros frentes. Tenemos una ley de reforma magisterial que ha sido difícil y duramente discutida, que todavía sabemos que hay tensiones, que hay resistencias, pero estamos trabajando porque estamos convencidos de que va a permitir, primero, que todos los docentes, el que trabaja bien, el que trabaja regular, el que no, se rijan bajo las mismas reglas de juego. No es justo que en una escuela haya efectivamente un docente que trabaja su tiempo exacto, ¿no? Porque está asegurado su puesto, gana poquito, haga bien, mal, no tiene ningún incentivo, mientras que el otro puede ganar un poco más, pero no tiene seguro el puesto, etcétera. Entonces, sí hay la necesidad de ir como atendiendo diferentes frentes. Entonces, no solo es regular, sí es evaluar, tenemos que evaluarnos. O sea, la cultura de evaluación es algo que tiene que ser parte de nuestra práctica. Nos evaluamos nosotros, no solo se evalúa a los niños, nos evaluamos a los docentes, se evalúa al Estado, a la gestión,
y se genera retroalimentación. Hay una línea también para incentivar a esos buenos docentes. Queremos a lo largo del 2013 identificar las buenas prácticas, incentivarlas, generar diferentes tipos de estímulos mientras se va organizando este tema de ingresar todos bajo un mismo régimen. Estamos en un esfuerzo, y eso lo comenté el día de la presentación del PELA, de ordenar la política de materiales bajo esta lógica de aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son los materiales que realmente se necesita garantizar en la escuela? Pero no solo garantizarlos, sino también trabajar en la línea de formación en servicio. Y eso también no basta si yo tengo un marco normativo que me impide que el docente contratado se capacite, como ocurría en el pasado con el tema de las especializaciones. Entonces son varios frentes efectivamente en los que hay que trabajar y en eso estamos. Y si hay algún frente que usted, por eso es muy importante este taller que estamos llamando de inducción, porque es clave que ustedes tengan como la mirada de conjunto de todas las cosas, todas las líneas que se están trabajando. Que estamos trabajando todas las que son necesarias, posiblemente no, y posiblemente hay algunos asuntos que estamos quedando todavía sueltos. Pero por un lado tenemos que priorizar, porque también es cierto que no es posible avanzar en todos los frentes a la misma vez, pero también es importante entonces que ustedes puedan, por eso yo les decía, lo valioso que es que ustedes que están en las regiones puedan hacer esta retroalimentación a la alta dirección, a las direcciones, para ir teniendo esta mirada de conjunto, porque la educación es un asunto, pues aunque no nos guste decirlo, es un proceso de tremenda complejidad, porque siendo un derecho también es un proceso, un servicio al cual se le demanda, el mercado le demanda, el desarrollo local le demanda, los pueblos indígenas que quieren una afirmación lo demandan, es un proceso sobredemandado y por eso se necesita ir como generando varias políticas que vayan avanzando como un ejército en simultáneo y en paralelo. Hay unas preguntas que tienen que ver con si son aprendizajes fundamentales y qué pasa con los colegios privados. Pues justamente es parte, por eso, de fortalecer, en un contexto de descentralización, es cuando más el ministerio necesita fortalecer su rol rector, delimitar qué le toca. Y ahí también tenemos un debe, porque también hay una tensión, porque hay esta ley, ¿no es cierto?, que incentivó, ¿no?, la participación del sector privado, ¿no? Entonces, claro, si entra uno mucho ya se acusa de un Estado controlista, pero sí es cierto que el Estado tiene la obligación de regular y de normar lo que ocurre en la educación en el país por ser derecho y por ser servicio. El Estado además tiene, responsabilidad directa sobre las instituciones públicas, pero no es solo exclusivas de allí. Por lo tanto, efectivamente, en todas las escuelas de gestión privada también se tiene que cumplir estos aprendizajes fundamentales. Lo que sucede es que además estas escuelas, pero también como las públicas en alguna comunidad, pueden incorporar nuevos elementos y por eso es tan importante esta idea del aprendizaje fundamental como ese piso básico, no mínimo, sino fundamental, esencial en esta lógica de derecho, porque sobre eso se pueden, no sé, si hay una escuela, hay una comunidad que quiere desarrollar más toda la parte artística, lo puede hacer, pero sin negar ni renunciar, no es en vez de, sino es además de. Por eso es que nosotros también tenemos una responsabilidad con la gestión privada, que por cierto, este mito también de la escuela privada es mejor, es en parte, en algunos casos es cierto y en parte no. Los últimos resultados de la evaluación censal, cuando compararon lo que ocurría con la escuela privada y pública en los diferentes niveles de desarrollo, en algunos efectivamente sí es mucho, tiene muchos mejores resultados, pero se encontró que algunas zonas no, incluso tiene resultados por debajo de la escuela pública, lo cual es una doble estafa para las familias, ¿no? En fin, creo que tenemos que trabajar en la recuperación, y eso estamos también, en recuperar el valor de la escuela pública. En otros países, el Estado es el principal proveedor, pero además al que se le busca, es la escuela deseada. No, a Manuel Bello, que es un educador muy conocido, siempre está alertándonos contra el apartheid que termina ocurriendo cuando solo los, entre comillas, que no tienen recursos, lo que no les queda otra va a la escuela pública. Es nuestra responsabilidad remontar eso, hacer de la escuela pública la que todos queremos, la que nos morimos por poner a nuestros hijos ahí, y que la privada sea más bien, para quien quiere elementos adicionales, ¿no? Entonces, con esto estoy respondiendo al tema de lo curricular de las regiones.
El asunto de la gradualidad, bueno, está IPEVA que va a profundizar, pero acá dice si va a ser por niveles. No, no va a ser por niveles, va a ser por ciclo, pero no me extiendo ahí porque se va a responder. Ya hablé sobre el tema de la formación docente. Y bueno, la última porque creo que ya estarían todas respondidas en lo que a mí me corresponde, es cómo vamos a integrar la propuesta de rutas, mapas, etcétera, si aún no está el marco. Bueno, lo dije hace un rato, nosotros no podemos decirle a nuestros estudiantes, esperen un ratito, primero voy a hacer el marco, ya, después hago mis estándares, después mi política de material de información docente, después la ruta, y después voy al... Lo cierto, o sea, los estudiantes están en la escuela, por eso es tan complejo tener que movernos en varios frentes, y para ustedes, y yo sé que ustedes van a identificar después sus necesidades de desarrollo de competencias, me decía José, importante que no pierdan este registro, cómo ustedes pueden manejar varios registros al mismo tiempo, porque es parte de la tarea también de ustedes. Le paso a José Luis porque creo que es el que tiene la mayor cantidad de preguntas. Gracias.